Estamos escuchando y viendo, por cierto. Gracias, Ricardo. Se acaba de cerrar la lista de asistencia y debemos mencionar que de acuerdo al reglamento, la exposición de los ministros no debe exceder de los 60 minutos y cada vocero de cada bancada tiene 20 minutos para hablar. Bien, está en el uso de la palabra el presidente del Congreso, Víctor Isla, quien viene verificando el quórum de reglamento para dar inicio. Cerrar la asistencia. Han registrado asistencia 74 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 63 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se abre la sesión. Como es de conocimiento de los señores congresistas, según lo dispuesto en el artículo 81, inciso C del reglamento del Congreso, la presente sesión tiene carácter de extraordinaria. Está destinada a la sustentación de los proyectos de ley del presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año 2013, por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, encontrándose en los salones de la presidencia el señor presidente del Consejo de Ministros y el señor ministro de Economía y Finanzas, quienes concurren al Congreso para sustentar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2013. Se les va a invitar a pasar a la sala de sesiones. Pero antes de invitarlos, me ha pedido el uso de la palabra el congresista Hurtado. Tiene el uso de la palabra el congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Como es conocimiento de todos ustedes, señores congresistas, los días 29 y 30 de agosto se ha producido en Jauja una protesta que tuvo como punto de partida la ineficacia en el accionar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la deficiente estrategia del general de la Policía Nacional, jefe de la región policial Centro, que ha dado como saldo un muerto, identificado como Máximo González Huamán, y además de 20 heridos. Ha habido una desinformación en los medios de comunicación por parte del presidente de la región, que es uno de los causantes de esa muerte y de todos los heridos. Es esa razón que me lleva a tomar la palabra en este pleno del Congreso para explicar brevemente lo que ha sucedido. Estas bajas, tanto de los que protestaban como también del personal policial, se habría podido evitar, porque aquí mismo en el pleno del Congreso yo presento al ministro de Transportes y Comunicaciones un documento y que le hago firmar aquí adelante a apenas menos de 3 metros y le digo: señor ministro, puede ocurrir un conflicto social en Jauja y tome usted las previsiones del caso. Él lo recibe, me lo firma aquí mismo, pero no hizo nada absolutamente. Como consecuencia de esa ineficacia en el accionar, yo todavía envío otra carta al presidente de la República informándole lo que podría ocurrir en Jauja si es que no tomaban las previsiones del caso. Es una pena que después del conflicto, después de un muerto, después de heridos, el presidente, el ministro de Transportes y Comunicaciones los invita a tener un diálogo y es a partir de ahí donde empiezan a solucionarse los problemas. Yo estoy de acuerdo de que lo primero que hay que hacer en el país para evitar los conflictos sociales es prevenirlos, y lamentablemente no hubo ninguna previsión al conflicto social. Creo que los congresistas estamos en la responsabilidad, de acuerdo al inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República, para evitar los conflictos sociales en este país. Y es por eso que hacemos actividades de carácter preventivo, pero cuando eso no se dan, vemos lo que estamos viendo. Y en primer lugar, yo quiero decir que la población entera de Jauja está totalmente sufriendo, no solamente por la persona que ha fallecido,
sino porque lamentablemente no hubiéramos querido ninguno de nosotros llegar a esa situación. Yo quiero manifestar que el problema es tan sencillo como esto. Existe un aeropuerto en Jauja. Ese aeropuerto funciona 60 años. Ese aeropuerto ya tenía, de acuerdo al OCE, todo un proceso en el cual se estaba llevando una convocatoria. Se había dado un presupuesto de 2.400.000 para la modernización de acuerdo al Decreto Supremo 020. En el mes de enero se debería haber dado ya todos los términos de referencia, pero de ahí hasta el mes de julio no aparece nada. Y de pronto, aun cuando había sido desactivado en dos oportunidades, los proyectos que había presentado el presidente regional, desactivados por el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el Ministerio de Economía. Sin embargo, no sabemos por qué razón el ministro de Transportes y Comunicaciones permite que, después de desactivar esos proyectos, permite que ingrese el asunto de otro aeropuerto en otro lugar que se llama Orcotuna. Eso es lo que ha motivado la reacción del pueblo. Ya decidiendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones desautorizar, permite que ingrese otro proyecto como es el de Orcotuna. Lamentablemente el de Orcotuna no puede llevarse a cabo porque ahí las personas por 7 años han luchado por una planta de oxidación, y esa planta de oxidación estaría en el centro de lo que en el futuro sería el aeropuerto que el presidente de la región está pensando. Ese es el conflicto central, y por eso ha ocasionado esta discusión y estas muertes y todo lo que nosotros hemos visto. Yo pediría desde aquí al ministro de Transportes y Comunicaciones que no solamente dé esa explicación en forma verbal ante la prensa, sino que también cuelgue en el OCE y en el SEACE que está acá la decisión que él ha tomado para que nosotros tengamos la tranquilidad del pueblo de la región central del país. Y quiero pedirles también a todos los congresistas en esta oportunidad que debemos recordar a las personas que fallecen, y en este caso en la protesta, y yo solicito en la memoria de esta persona, Alejandro Máximo González Guamán, que se haga una profunda investigación, y de parte de nosotros, los congresistas de la República, quiero pedirles que brindemos un minuto de silencio por esta persona fallecida producto de la ineficiencia en un momento tan duro para el pueblo de Jauja. Voy a pedirles entonces un minuto de silencio por esta persona. Gracias, señor. Bien, invito a la representación parlamentaria a guardar un minuto de silencio en honor al señor fallecido. Muchas gracias. Concluyó. Bien, se suspende la sesión por un breve término. Bien, el presidente del Congreso, Víctor Isla, acaba de suspender por breves momentos la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para recibir al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y al ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla Rubio, quienes sustentarán los proyectos de ley de presupuesto general de la República para el año 2013. Este incluye los proyectos de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año 2013. Recordemos que estos proyectos fueron enviados al Parlamento, por el Ejecutivo, el pasado jueves 30 de agosto, de acuerdo a lo señalado por la Constitución. Vemos que este presupuesto asciende a un monto de 108.418.909.559 nuevos soles, un 13.49% más que el año
2012. Sabemos que uno de los que han respaldado, además de los parlamentarios, es la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, que considera positivo el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2013 presentado por el Ejecutivo al considerar que destina mayores recursos a inversiones sociales. Bien, esperamos entonces la presencia del presidente del Consejo de Ministros. Debemos mencionar que, de acuerdo al reglamento del Congreso, tiene 60 minutos para la sustentación y cada uno de los voceros tomará la palabra por un tiempo determinado de 20 minutos cada uno. Bien, hace su ingreso entonces al hemiciclo el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del ministro de Economía. Tras la sustentación debemos mencionar que estos proyectos irán pues a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para ser analizados por los integrantes de dicho grupo de trabajo, quienes también reciben posteriormente cada día a los ministros de Estado de cada sector para que sustenten los montos que se les asigne a cada sector, así como a los altos funcionarios a cargo pues de organismos del Estado. Bien, los ministros vienen saludando pues a los parlamentarios antes de tomar la palabra para sustentar dichos proyectos de ley. Bien, una de las cosas que señala el reglamento es que, concluido el debate a que se refiere el artículo anterior, que tiene que ver con el tiempo que se le da a los voceros, que es de 20 minutos, dice, los proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, que los va a analizar, como ya lo hemos dicho, en sesiones públicas. Debemos mencionar que el debate de este proyecto, obviamente que después de esta presentación y el análisis y debate en la Comisión de Presupuesto, finalmente es sometido a votación y debate en el Pleno, que se inicia el 15 de noviembre, que debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes y enviada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, entrará en vigencia el proyecto enviado por el presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo, según lo que establece el reglamento del Congreso. Bien, entonces vamos a esperar pues la sustentación de los ministros del proyecto de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero para el año fiscal 2013. Bien, para quienes se acaban de conectar a la señal del Congreso de la República, debemos mencionar que según el presupuesto que se está asignando para el año 2013 asciende a un monto de 108.418.909.559 nuevos soles, un 13% la presidencia más y la mesa que el año directiva 2002. Escuchemos. Se complace en expresar su más cordial saludo al señor presidente del Consejo de Ministros, don Juan Jiménez Mayor, y al señor ministro de Economía y Finanzas, don Luis Miguel Castilla Rubio.
Se va a dar lectura a la parte pertinente al artículo 78 de la Constitución Política del Perú y al inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. Reglamento del Congreso de la República, artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Parte pertinente, literal C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate, con intervención de los voceros de los grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. Concluido el debate a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. En aplicación de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento al cual se ha dado lectura, cada grupo parlamentario tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención. Solicito a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que se sirvan a alcanzar a la mesa el orden y tiempo asignado a los congresistas que harán uso de la palabra. Siendo así, tiene la palabra el señor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente del Congreso de la República, señores integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento de este Congreso, me presento ante el Pleno para sustentar, conjuntamente con el Ministro de Economía y Finanzas, los proyectos de ley de presupuesto, de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2013. El presupuesto público es el principal instrumento de la política fiscal y constituye un elemento clave en la gestión pública, cuyos objetivos son el crecimiento y estabilidad económica, la asignación para la provisión de bienes y servicios públicos, así como la distribución de los ingresos en la búsqueda de la equidad entre grupos de diferentes niveles de ingresos. Cabe destacar la importancia de mantener el nivel de crecimiento que viene registrando nuestro país de alrededor del 6%, producto del dinamismo de la inversión pública y privada y el consumo. Si bien, en caso de un mayor deterioro de la crisis, el Perú está preparado para adoptar políticas de estímulo económico adicionales a las ya implementadas, es necesario continuar impulsando reformas en el ámbito económico y sobre todo sentar las bases para que el crecimiento económico sea sostenido en el tiempo en base a la inversión, mejoras en la productividad y competitividad y especialmente una clara apuesta por la innovación y la diversificación productiva. El presupuesto del año 2013 alcanza la cifra de 108.419 millones. Tiene un crecimiento de 13,49% respecto al presupuesto del presente año fiscal y se inserta bajo el principio de gobernabilidad democrática, enfatizando la promoción de la inversión y del desarrollo del país y la inclusión social. Busca impulsar el sostenimiento de reformas importantes para la nación
en sectores claves, enfatiza el respaldo que se requiere para la pacificación del país y la seguridad ciudadana, plantea el despliegue del Estado en territorios donde nunca ha tenido presencia, busca avanzar en mejorar la situación de nuestra población, persigue impulsar un gasto público de calidad, entre otras acciones. El presupuesto que hoy presentamos, señor presidente, está articulado al planteamiento general de gobierno que inspira la administración del presidente de la República, Ollanta Humala, detallado en el reciente mensaje a la Nación del pasado 28 de julio y, por supuesto, se encuentra orientado dentro de las líneas de acción que expuso el Gabinete Ministerial hace unos días en este Congreso, las cuales se detallan a continuación. Primero, cierre de brechas sociales y servicios básicos. En línea con el compromiso de esta administración, se han priorizado recursos para la inclusión social orientados a que todos los peruanos puedan ejercer sus derechos y accedan a iguales oportunidades. Se tiene previsto la creación de un fondo de 400 millones de soles para la inclusión económica en zonas rurales, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para financiar intervenciones conjuntas en áreas de agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en los quintiles 1 y 2 de pobreza y que cuenten con más del 50% de hogares en procesos de inclusión, así como en la zona de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Braen y en las zonas de frontera. En cuanto al ámbito laboral, con el propósito de impulsar la generación de empleos dignos y contribuir con establecer puestos de trabajo temporal, como parte del programa de ayuda social a través del programa Trabaja Perú, se ha previsto la asignación de 64 millones destinados a generar 43.895 empleos, especialmente para madres solteras, jóvenes y personas con habilidades diferentes. En cuanto al acceso a servicios de agua y saneamiento, el Gobierno está desplegando importantes recursos para la ejecución de proyectos por la suma de 4.154 millones, que incluyen las transferencias a los gobiernos regionales y locales por 2.180 millones de soles del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, orientados principalmente hacia las zonas más pobres y tradicionalmente desfavorecidas en los ámbitos urbano y rural. En el tema de mejoramiento de barrios, también se tiene previsto en el Gobierno Nacional la suma de 300 millones que serán transferidos a los gobiernos locales y que les permitirá mejorar las condiciones de vida de las localidades intervenidas. En cuanto a las personas con habilidades diferentes o discapacidad, el presupuesto está considerando 43 millones a través de programas presupuestales que permitirán atender a esta población en diversos aspectos y ámbitos de desarrollo, lo que permitirá perfeccionar las políticas públicas que se vienen ejecutando en esta materia. El Gobierno, con el objeto del fortalecimiento de la atención primaria de salud, en lo que respecta a la promoción, prevención, diagnóstico, detección temprana y tratamiento, está considerando 741 millones de soles para el Plan Nacional de Atención Integral del Cáncer, Plan Esperanza. De estos recursos, 310 millones estarán destinados a los 12 millones de personas aseguradas por el Seguro Integral de Salud, SIS, 131 millones a prevención y control del cáncer a toda la población y 300 millones al seguro oncológico para la población que no cuenta actualmente con un seguro. Como parte del proceso de transformación del país para el desarrollo sostenible, promoviendo la ciudadanía intercultural, el presupuesto público del año 2013 considera 6,5 millones destinado para la consulta previa a los pueblos indígenas, que implicará un cambio importante en el escenario del país que hará las inversiones a futuro sostenibles. Segundo,
inversión, producción e innovación. La reducción de la pobreza está estrechamente ligada a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento económico sostenido, lo que permitirá disminuir la desigualdad y generar los ingresos fiscales que aseguren atender el gasto social en favor de los más pobres y excluidos del país. Es importante sentar las bases para que el crecimiento económico sea sostenido en el tiempo, en base a la inversión, mejoras en la productividad y competitividad y especialmente una clara apuesta por la innovación y la diversificación productiva. En ese sentido, el gasto de capital para el siguiente ejercicio fiscal, 2013, en los 3 niveles de gobierno, asciende a la histórica suma de 30.064 millones de soles, incrementando esto en 16% respecto al presupuesto de apertura del presente año fiscal. Y esto sobre todo en los gobiernos regional y local, el cual estará orientado principalmente a cerrar las brechas de infraestructura en transportes, agua y saneamiento, electrificación, educación, salud, entre otros. El planteamiento en este ámbito marca el claro objetivo del Gobierno nacional para reducir el déficit de infraestructura existente y al mismo tiempo enfatizar el compromiso con la descentralización. En el sector transportes se está considerando en proyectos de inversión un total de 8.186 millones de soles. 8.186 millones de soles en el sector transportes para el desarrollo de un programa de inversiones que implicará principalmente asfaltar la red vial nacional, construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos departamentales, vecinales y de herradura. Para el servicio de los millones de limeños que requieren transporte masivo y de calidad, construiremos la línea 1 de la red del Metro de Lima por un monto de 1.172 millones, teniéndose previsto empezar la construcción de la línea 2 Ate-Callao con un ramal al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, se construirán puentes definitivos y modulares en carreteras a nivel nacional. La integración de los pueblos también se da en la necesaria vía de comunicación digital en la que buscamos facilitar el acceso a Internet y toda la modernidad que ello significa a la mayor cantidad de ciudadanos. Por ello, estamos considerando 172 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión, así como para dar inicio a la instalación de la banda ancha en las capitales de provincia, que implica el desarrollo de la red dorsal de fibra óptica que va a interconectar las 195 capitales de provincia del país. Uno de los temas de la inclusión social es la electrificación. Para ello se está considerando 651 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión que permitan lograr la meta de cobertura del 71% en la electrificación rural a nivel nacional. 71% de electrificación rural a nivel nacional. De otro lado, en lo que respecta al fomento de la producción y pesca, debemos destacar que así como se realizó el Censo Nacional de la Pesca Artesanal en el ámbito marino, que determinó que existen más de 56.000 pescadores artesanales en las costas del Perú, en el año 2013 se está programando realizar el Censo Pesquero Continental en lagos y ríos, con una asignación de 7,6 millones de soles que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas, INEI. En política agraria se incluye la suma de 717 millones para la ejecución de proyectos en este sector clave que es sustento de millones de peruanos. En este sector tenemos que elevar el nivel de competitividad, para lo cual en el 2013 se están asignando recursos por 35 millones de soles para el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario, orientados a garantizar los créditos otorgados a los pequeños y medianos productores agropecuarios y financiar mecanismos de aseguramiento agropecuario. Asimismo,
se contempla una asignación de 37 millones de soles para las actividades correspondientes al programa de compensación de productos agrícolas destinado a los medianos y pequeños productores. De igual forma, se está constituyendo un fondo de 300 millones de soles, Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología, FOMITEC, que se orientará a la formación y captación de recursos humanos en investigación básica y aplicada, diseño de incentivos que busquen promover cambios institucionales con el fin de mejorar el rol del Estado en las actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica y productiva, otorgamiento del financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión en equipamiento, apoyo en la formulación de proyectos de inversión de entidades públicas de investigación, atracción de inversiones privadas en industrias innovadoras, incubadoras de empresas y atracción de capitales de riesgo para el financiamiento de industrias innovadoras. Tercero, fortalecimiento de la descentralización. La descentralización es un objetivo clave de este gobierno. Por ello, el 54% del presupuesto de inversión pública, el 54% del presupuesto de inversión pública del año 2013 estará destinado a los gobiernos regionales y locales. Este es un incremento importante e histórico del 24% respecto del año 2012. Buscamos así impulsar el desarrollo de las regiones articuladas con los gobiernos locales. Para administrar estos mayores recursos, los gobiernos regionales y locales requieren de una importante capacidad de gestión a fin que los proyectos se ejecuten eficaz y eficientemente, para lo cual se pondrá a disposición la recientemente creada Escuela Superior de Administración Pública, con la finalidad de capacitar a sus funcionarios. Además, es imprescindible empezar a proteger a la población que sufre los embates de la naturaleza y que requiere de la actuación de todos, para lo cual se están destinando 708 millones de soles, de los cuales 349 millones corresponden al gobierno subnacional, así como 60 millones para bienes de ayuda alimentaria. De igual modo, se tienen 50 millones de soles que son administrados o que serán administrados por el Instituto Nacional de Defensa Civil para cualquier emergencia que se presente en el país. Cuarto, seguridad ciudadana y defensa nacional. El presupuesto público 2013 tiene un importante énfasis en la seguridad ciudadana y la defensa nacional, en la convicción que es un viejo problema que requerimos atender, para lo cual se plantea un incremento anual del 20%. Para fortalecer la seguridad ciudadana, así como la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, se destinan montos importantes. 120 millones para la adquisición de patrulleros inteligentes. Asimismo, 93 millones se atenderán la adquisición de helicópteros equipados para la acción rápida ante eventos criminales, y se destinarán 30 millones de soles para la seguridad de los policías con la adquisición de chalecos antibalas y equipamiento de control de disturbios o antimotines. Destinaremos 41 millones de soles para la adquisición de vehículos como portatropas, motocicletas y motobombas antidisturbios. Por otro lado, se introducirá en la policía la comunicación digital, que implicará una inversión de 29 millones de soles, y se iniciará la integración de este moderno sistema para las regiones Tacna, Arequipa y Piura por 30 millones en el 2013. Esto permitirá una plataforma de comunicaciones de voz y datos encriptados para comunicar al personal policial de manera segura, eficiente y confidencial. También incluye un sistema de videovigilancia para visualizar en tiempo real puntos estratégicos de la ciudad. En el marco de la reforma del régimen remunerativo y de pensiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, luego de muchos años de espera y abandono por sucesivos gobiernos, se incluye en el presupuesto fiscal del año 2013
la suma de 1.330 millones de soles para el personal activo y cesante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Repito, se incluye la cifra de 1.330 millones para el personal activo y cesante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se trata, señores congresistas, señor presidente, del más importante esfuerzo del gobierno con estos sectores estratégicos del país, que está basado en los principios de transparencia, racionalidad, equidad, razonabilidad, formalidad e integridad y, por supuesto, en el respeto estricto a la Constitución Política del Estado. Por su parte, los recursos destinados a la zona del Brain ascienden para el año 2013 a la suma de 2.753 millones, que incluyen 1.321 millones para proyectos de inversión superior en 66% a lo previsto en el presupuesto de apertura del año 2012. Esto expresa también la voluntad del gobierno por la pacificación del país. Quinto, diálogo nacional y atención de los conflictos sociales. Para los temas de solución de conflictos sociales, se orientan recursos por 35 millones, en el cual se prevé elaborar estudios sobre estrategias de gestión de conflictos a través del cofinanciamiento de cooperación técnica internacional y recursos públicos, previos a las asistencias técnicas, reuniones, espacios de diálogo y concertación y supervisión de los compromisos adoptados por el Estado. Este presupuesto permitirá desplegar la estrategia preventiva y de acción afirmativa del Estado de carácter multisectorial en las zonas de riesgo de conflicto que ya venimos organizando y realizando y cuyo trabajo es silencioso. Se suele informar siempre sobre los problemas y muy poco o nada cuando se solucionan o controlan los conflictos. Sexto, cambio en la relación con las industrias extractivas. Ante la importancia de defender el derecho a un ambiente sano y equilibrado y en las nuevas políticas del Estado en relación a las industrias extractivas, además de diversas iniciativas en marcha, se incorporará un proceso de fortalecimiento de la fiscalización ambiental a cargo del sector ambiente. La importancia del sector ambiente para el año 2013 alcanzará la cifra de más de 2.200 millones de soles en los 3 niveles de gobierno, cifra también histórica que refleja la firme voluntad de la actual administración con un ambiente sano y equilibrado. A este presupuesto se añaden los recursos directamente recaudados por concepto de los aportes que la minería efectuará a Ocinermin y al Organismo Especializado de Evaluación y Fiscalización Ambiental, UEFA. Séptimo, reforma del servicio civil y mejora de la gestión pública. En la presente administración se busca generar una reforma de la gestión pública implementando, entre otras medidas, una nueva ley del servicio civil para generar un servicio civil ético y eficaz para la nación, basada en la meritocracia y evaluación de desempeño que esperamos debatir con el Congreso de la República el próximo año. De igual forma, se destinarán recursos para la creación de la Escuela Superior de Administración Pública de reciente creación por 18 millones de soles, la misma que se encargará de la formación y perfeccionamiento a nivel nacional de funcionarios, directivos y profesionales del Estado. Un aspecto importante a resaltar es que se continuará con la reforma más importante que se ha dado en los últimos años en el aspecto presupuestal, que es la asignación de recursos bajo el enfoque de resultados, que para el año 2013 abarcará cerca del 48% del total del presupuesto público, manteniendo la meta de llegar al 100% al año 2016. Octavo, reforma para una educación de calidad. Es convicción de este gobierno elevar la calidad de la educación de nuestros niños y adolescentes, y eso pasa por mejorar la calidad de nuestros maestros, para lo cual se ha presentado ante el Congreso de la República la nueva ley de reforma magisterial como una de las más importantes reformas del Estado, porque busca enfrentar el problema de la mala educación o la educación de baja calidad de nuestro país.
y además porque persigue reivindicar al maestro en su formación, reconociéndole sus méritos. Para cubrir los costos de dicha reforma, en el presupuesto del año fiscal 2013 se está considerando la suma de 720 millones de soles. 720 millones de soles. Cifra histórica para este importante sector de la administración, pues nunca antes se impulsó el crecimiento de la planilla pública de los maestros como en esta magnitud. Por lo que esperamos, señor presidente, que se pueda conducir esta reforma dentro de las causas de normalidad, sin huelgas que no tienen ningún sentido, dado los anuncios que ha hecho ya el gobierno sobre los aumentos y sobre la reforma, y pensando sobre todo en nuestros niños y adolescentes que estudian. A los colegas, si tomamos la debida atención, puede continuar, señor ministro, por favor. Noveno, lucha contra la corrupción. En este aspecto nos comprometemos una vez más a enfrentar el problema con decisión y convicción. Luchar contra la corrupción implica también la defensa del presupuesto público para focalizar los esfuerzos hacia los más pobres. El dinero público desviado de su fin lícito les quita el pan, la salud y el trabajo a nuestros compatriotas. Y todos debemos enfrentar este flagelo secular de nuestro país que amenaza y socava nuestra institucionalidad democrática. Seguiremos apoyando la estructura anticorrupción de búsqueda del patrimonio ilícito y reparaciones civiles impagas en todo el país, así como de denuncia de los actos de corrupción, vengan de donde vengan. Para reducir las contingencias económicas que afronta el Estado por la mala defensa en juicios y arbitrajes, esperamos la unificación del sistema de defensa del Estado con la creación de la Procuraduría General de la República que presentaremos en breve a este Congreso. Para enfatizar la correcta gestión de los recursos públicos, el presupuesto del año 2013 considera mayores recursos para la Contraloría General de la República. Se busca con ello mejorar las acciones de control en la ejecución de los gastos de las entidades públicas, así como para fortalecer la transparencia y control de las obras, para lo cual se impulsa un potente sistema de información denominado Infoobras, que informa sobre los avances físicos de las obras públicas en todo el país que realizan las entidades del Estado, de los 3 niveles de gobierno, y saber de este modo si el dinero de todos los peruanos se viene gastando de forma adecuada. Décimo, defensa del Perú y ayuda al nacional en el exterior. El fortalecimiento de la integración regional es una de las políticas principales de este gobierno por su presencia y liderazgo en foros multilaterales regionales cada vez más activa y notoria. En la controversia marítima con nuestro vecino del sur se están considerando todos los recursos suficientes para afrontar los gastos relativos al tema contencioso sobre la delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo fallo, como todo el Congreso sabe, se espera que se produzca durante la mitad del año 2003, la primera mitad del año 2003. Con relación a aproximadamente 3 millones de peruanos que viven en el exterior, se ha previsto 134 millones para continuar trabajando en brindarles un mejor servicio y protección, para lo cual se ha constituido el programa presupuestal Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior. Una asignación importante de 134 millones de soles para nuestros compatriotas que están en el exterior. Señor presidente, señoras y señores congresistas, el presupuesto público es una herramienta de gestión y decisión. Gestión, pues configura la actuación del aparato estatal en todos los ámbitos de funcionamiento, pero también de decisión, pues es en el presupuesto donde se aprecia la voluntad política del gobierno en la acción y objetivos a buscarse. Decidir en el qué gastar es un acto trascendente, pues implica escoger unas vías y descartar otras, fijando las prioridades que busca la administración. Es la carta de navegación principal del gobierno
a través de la cual se dibuja claramente qué queremos hacer. Aquí está expuesto el presupuesto en sus líneas generales. Ya está presentado a este honorable Congreso. Y este presupuesto tiene el propósito de orientar las tareas para enfatizar nuestro compromiso con la población en todos los rincones del país. Señor presidente, si usted lo permite, a continuación el ministro de Economía y Finanzas brindará los detalles en la presentación de la Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley de Equilibrio Financiero y Ley de Endeudamiento correspondientes al año fiscal 2013. Muchas gracias. Bien, señor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio. Muy buenos días, señor presidente, la mesa directiva, señores congresistas. Vamos a hacer una presentación que ha sido repartida a ustedes, donde se complementa y se resumen los principales aspectos que han sido detallados por el presidente del Consejo de Ministros, presentando el proyecto de ley de presupuesto, de equilibrio financiero y endeudamiento público para el año fiscal 2013. Así iniciamos el proceso de debate que deberá culminar máximo el 30 de noviembre del presente año. Quisiera inicialmente referirme, señor presidente, a lo que es el presupuesto público para el año 2013, enfatizando tres secciones puntuales que ustedes pueden seguir en las presentaciones. Uno es el contexto macroeconómico, que creo que es bastante relevante situarnos el presente y especialmente lo que se podría avecinar hacia el año 2013. Asimismo, cuáles son las asignaciones globales del presupuesto del 2013 y asimismo complementar con más información lo que ya fue comentado por el Premier, las prioridades que están descritas en el mismo. Los supuestos principales que sustentan el presupuesto de 2013, y iremos en más detalle a medida que avance la presentación, se sustentan en un crecimiento del 6% para el año 2013, cifra similar al crecimiento que esperamos registrar el presente año. Una inflación acumulada al fin del 2013 de 2%, un tipo de cambio promedio de 2,64 soles por dólar. En el sector externo, exportaciones cercanas a los 53.000 millones de dólares, importaciones por 44.600 millones de dólares, precios de exportación, que creo que es una variable bastante relevante para ver la sensibilidad del presupuesto a cambios en el entorno internacional, un precio promedio del oro de 1.650, del cobre 350 y del zinc de 85. Asimismo, con respecto a las cuentas del sector público no financiero, se establecen ingresos corrientes del Gobierno general por 21,7% del producto, una presión tributaria cercana al 16% del producto, un resultado económico de un superávit de 1% del producto y un saldo de deuda pública bruta de 18,2 puntos del producto. Como es por todos conocido, y estuve hace pocas semanas dando un informe en la Comisión de Economía del Congreso, estamos en un entorno internacional complejo. Y eso se puede ver todos los días en las noticias, que lamentablemente no indican un motor del crecimiento tradicional. Vemos indicadores que se refieren a la producción de manufactura en los tres principales bloques que han sido los motores de crecimiento en distintas fases del tiempo, bien sea Estados Unidos, la zona euro o China, y todos muestran una cierta contracción en algunos casos y un menor ritmo de crecimiento en la producción de manufactura e industria. Asimismo, vemos un fenómeno importante de desempleo que se incrementa o se mantiene en términos altos, siendo obviamente el caso más importante el desempleo
que se observa en Europa. Vemos que las economías europeas al segundo trimestre del presente año están la mayoría en recesión. Y vemos que China, que ha sido usualmente el motor principal de la economía internacional y el principal país demandante de materias primas, muestra un proceso de menor crecimiento. En este sentido, nosotros, los supuestos que sustentan este presupuesto, y después vamos a presentarles también un análisis de sensibilidad de cómo estos factores pueden incidir, que son claros riesgos a la baja, sobre nuestro presupuesto para el año 2013, mostramos una reducción de los términos de intercambio, vale decir, de la división entre los precios de exportación y los precios de importación, por lo menos de 1% para el año entrante, y asimismo vemos un menor ritmo de crecimiento de nuestros socios comerciales, pero que aún se ve relativamente alto comparado con el periodo en el cual el mundo sufrió la peor crisis financiera, me refiero al año 2008-2009. El Perú, que es una economía abierta e integrada al mundo, obviamente no es inmune a los shocks que provengan del exterior, tal como ustedes pueden observar en esta lámina. En esta lámina se hace un análisis de cuán sensible es la variabilidad del producto, tanto a factores de corte interno como a factores de corte externo. Y vemos que más del 50% de esa variabilidad del producto se explica por factores externos, exógenos al país. Y de ellos, un 20%, cerca de un 20%, se explica por cambios en los términos de intercambio. Incluso uno ve una serie de tiempo en la cual estamos, que es la gráfica que ustedes pueden apreciar a la derecha. Vemos la evolución del producto y vemos los términos de intercambio y vemos cierta correlación entre las mismas. Por lo tanto, si bien estamos previendo este escenario y vamos a contarles también cuál es el escenario alternativo, hay una clara correlación y esto obviamente constituye riesgos en el crecimiento de nuestro país. Pese a ello, la economía peruana ha mostrado una resistencia inédita e inusual hasta el momento, no siendo así el caso del sector transable, donde lamentablemente hemos visto una reducción en las exportaciones tradicionales, principalmente por efecto precio, pero también comenzamos a ver ya a un sector no tradicional exportador resentido tanto por caída de precios, pero principalmente por una menor demanda externa en estos mercados que están hoy sufriendo un menor crecimiento. Pese a ello, en los últimos 2 meses vemos un crecimiento cercano o por encima del 7%. Y en esto, un tema importante a destacar es el dinamismo de la inversión privada, que se acerca en el primer semestre a un crecimiento cercano a 14% en términos reales, con respecto al primer semestre del año anterior. Este dato creemos que es importante y en gran medida la fortaleza de la demanda interna será el sustento del crecimiento hacia adelante, dados estos shocks adversos y estos riesgos que identificamos. Si uno ve la descomposición sectorial del crecimiento al primer semestre del presente año, señor presidente, uno puede ver claramente que el sector de servicios, el sector de la demanda interna, ha más que compensado un desempeño poco alentador del sector transable. Acá 2 factores importantes a destacar. Uno es que definitivamente en nuestro país la clase media ha prosperado de manera importante. Uno ve los ingresos de estos quintiles medios de la población C y hasta el D se ha incrementado de manera importante. Y esto es un fenómeno nuevo que no teníamos en nuestro país. Y otro fenómeno también que fue aludido no solamente en la presentación que realizamos en la Comisión de Economía, sino por otros expertos independientes, es este fenómeno del bono demográfico. El Perú todavía tiene una población joven, una población donde el ratio
de jóvenes menores de 25 años, más que supera la proporción de la población mayor de 65 años. Y son un segmento de la población que cada vez tiene mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral y, por lo tanto, mayor capacidad adquisitiva. Y en esto está sustentado en parte el dinamismo que estamos viendo en nuestra economía. Como podemos apreciar, vemos un importante repunte de la demanda interna de nuestro país, que en el segundo trimestre del año creció 7,5%, y si uno se fija en indicadores líderes que de cierta forma predicen qué es lo que va a pasar hacia adelante. Básicamente me refiero a lo que es importaciones de bienes de capital. Y usualmente esta variable es muy importante porque predice cuáles van a ser los patrones de inversión futura adelante. Y vemos que son tasas importantes en el mes de julio de más de 24% de tasa de crecimiento anual, y el último dato del mes de agosto, que recientemente será publicado formalmente, un nivel cercano al 20%. Uno también ve otros indicadores líderes que permiten predecir la dinámica del crecimiento hacia adelante, la producción de electricidad, y esto se ha mantenido también en niveles por encima del crecimiento que hemos visto en el producto. Asimismo, lo que se refiere al consumo, y un solo indicador, las ventas de vehículos ligeros en el país, nuevos, esto muestra un crecimiento inusual, alto, cercano al 50% en los últimos meses, y evidentemente uno tiene que ver lo que está pasando no solamente en Lima, sino en las zonas urbanas del país, que hay un boom de construcción importante que se denota con tasas de crecimiento de la demanda de cemento importantes. Esto está sustentando obviamente la proyección que mantenemos una economía que va a crecer este año por encima del 6% y que va a dar un aliento importante al crecimiento hacia adelante. En la proyección del marco macroeconómico multianual vemos que el Perú va a crecer en promedio en su potencial. ¿Y por qué no crece más que ese potencial? Ustedes se podrán preguntar. Y es porque básicamente entramos a una fase de menor crecimiento en el mundo. La última década, donde el crecimiento potencial se duplicó en el país, es explicado por dos factores importantes. Uno es las reformas llevadas adelante por distintos gobiernos, en particular la apuesta por la apertura, la apuesta por la estabilidad macroeconómica, la apuesta por la inversión privada como motor de crecimiento. Pero a eso se sumaba un entorno favorable, externo muy favorable, con términos de intercambio positivos, precios de las materias primas en niveles históricamente altos y costo de capital barato. Y eso es lo que está cambiando. Por lo tanto, podríamos decir de que la tarea principal es ver cómo aumentamos el crecimiento potencial de nuestro país. Y eso justamente pasa por apostar con claridad hacia una mayor diversificación, una mayor